Buenas tardes. Busquen sus Biblias, Hechos capítulo 2. Si nos acompañan por internet también, bienvenidos. También busquen sus Biblias. Queremos nosotros estar todos aquí unánimes, buscando, mirando la palabra de Dios y viendo, descubriendo lo que Dios nos quiere decir, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy es como un seguimiento, pero también una transición de la serie de la vida de Jesucristo. La semana pasada vimos la ascensión de Jesús. Él murió, resucitó al tercer día, estuvo aquí en la tierra por 40 días y después sus discípulos lo vieron ascender al cielo. Y aprendimos que tenemos que creer que hemos recibido el mismo Espíritu Santo que Jesús tuvo durante su ministerio terrenal. Él se fue para poder darnos su Santo Espíritu. Y el mismo Espíritu que Jesús usó, el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, los que han decidido seguir a Cristo, tienen ese mismo Espíritu en nuestras vidas. Y vamos a ver un poco más de eso hoy. También tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando uno decide seguir a Cristo, no es que uno va a tratar de hacer mejor, no es que uno va a tratar de ser buena persona, de ser buen cristiano. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas, no lo hacemos en la carne, lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo. Luego vimos que tenemos que concentrar en las cosas de Dios. Hay muchas distracciones en esta vida. Muchas cosas que tratan de tomar nuestra atención y nos van a distraer de Dios, de las cosas más importantes, y nos cuesta, y tenemos que entonces concentrarnos en las cosas de Dios porque hemos sido comisionados por Jesucristo. Él nos comisionó a ser testigos de Él, de quién Él es, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas para los que no lo conocen, para que también ellos puedan recibir esa salvación, esa paz de lo que están buscando, lo que necesitan. Y hoy vamos a continuar, y aunque Jesucristo ascendió al cielo, Él sigue en el mundo hoy, en el siglo XXI. Pero no es a través de su cuerpo físico como el siglo I. No, ahora Jesucristo está aquí en el mundo a través de su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver en detalle aquí en un momento. Vamos a ver, hermanos, el día de Pentecostés. El día en que el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes, los discípulos de Jesús. Vamos a ver qué es el día de Pentecostés. Vamos a explorar sus raíces. Vamos a ver qué pasó en ese día. Y luego, ¿qué significa el día de Pentecostés para nosotros hoy? Aunque esto pasó 2000 años para atrás, casi 2000 años, ¿qué significado tiene para nosotros hoy en día? Aunque esto pasó en el siglo número 1, estamos en el siglo XXI y queremos ver entonces qué hacemos con lo que Dios nos muestra. Busquen en sus Biblias, si ya le tienen, Hechos capítulo 2, y vamos a leer ahí los primeros 4 versículos. Hechos capítulo 2, aquí ahora yo lo voy a buscar. Ustedes lo buscaron y yo me atrasé, parece. Aquí vamos. Puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios con reverencia. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Amén. Pueden tomar sus lugares. Por favor, tomen su boletín y miren la parte de atrás. Ahí está el bosquejo del mensaje de hoy.
Y hay unos blancos donde van a poder llenarlos y llevarse entonces con ustedes lo que Dios nos quiere enseñar esta tarde. Vamos a ver unas observaciones aquí de lo que leímos en Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, hay una denominación que existe, una denominación cristiana que basa su nombre, es la iglesia Pentecostés, los pentecostales, ¿no? ¿Qué significa el día de Pentecostés? Ese es en el día en que la iglesia nació. Ahí es en el día de Pentecostés, la iglesia nació. Ahí está el primer blanco, Pentecostés. El día de Pentecostés era un festival, una fiesta, una celebración. Era una celebración judía instituida por Jehová para celebrar la cosecha. Es el segundo blanco ahí. El día de Pentecostés era un festival judío instituido por Jehová para celebrar la cosecha. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que lo mencionan, en Éxodo, en Levítico y Números también. Y no quiero perder mucho tiempo en este punto, pero el punto es esto. Esta celebración, Dios les dijo, lo van a hacer. Se va a hacer y así lo van a hacer. Les dio instrucciones específicas. Entonces el día de Pentecostés era la culminación del festival judío con varios nombres. Hay como 3 o 4 nombres para este festival. Uno es la fiesta de la cosecha. Otro nombre es la fiesta de las semanas. Y otro era la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué tenía tantos nombres? Dios lo mencionó así varias veces en diferentes formas. Pero la misma fiesta, la misma celebración que se hacía al final de 7 semanas. Por 49 días estaban recogiendo la cosecha. Estaban entrando el trigo que se había plantado. Y la cosa interesante es esta. No podían tocar ni un grano de esa cosecha hasta después de la celebración en el día número 50. Pasaban 7 semanas, 49 días, se estaban llenando los graneros, no podían tocar la primera cosecha. Después del día número 50, donde entonces se hacía una celebración especial en el tabernáculo y luego en el templo, donde después se podía entonces disfrutar de la abundancia que Dios había provisto. Este año, el día de Pentecostés, es el 24 de mayo. El día de Pentecostés es muy interesante. Tiene una influencia griega, aunque fue instituido por Dios. Y tiene esas raíces de Dios, raíces de la cultura judía. Tiene influencia griega. La palabra Pentecostés no existe en Éxodo, Levítico, Números, donde Dios les dio este festival. Es una palabra griega. Una palabra que ellos le dieron a este festival porque Pentecostés significa 50. Ahí está el otro blanco ahí. La palabra Pentecostés significa 50. Entonces decían, vamos a celebrar el día de Pentecostés, vamos a celebrar el día 50. Pasaron las 7 semanas, 49 días. Ahora es tiempo de celebrar y empezar a disfrutar de nuestra cosecha. En la tradición rabínica, la tradición judía, la ley fue dada a los judíos en el monte Sinaí este mismo día. Que en el día número 50, después de salir de Egipto, han salido, cruzaron el Mar Rojo, viajaron 50 días, llegaron al monte Sinaí. Ahí es donde Dios mismo les habló y les dio la ley, les dio los 10 mandamientos. Si uno lee Éxodo 19 y después llega a Éxodo 20, Éxodo 20 es donde están los 10 mandamientos. Y si uno lee, dice que Dios mismo habló y les dio la ley oralmente. No fue escrito en tablas hasta Éxodo 24, 4 capítulos después. Fue oralmente, directamente de Dios, no de Moisés. Y es interesante que en la tradición judía ahora, en el Nuevo Testamento, en el mismo día, Dios da su Santo Espíritu. Y en vez de dar la ley
de Dios, Él entonces escribe la ley en los corazones de la gente a través del Espíritu Santo. Hermanos, en el monte Sinaí, ahí es donde nació la nación de Israel. Antes eran esclavos, no tenían cultura, ellos no tenían tradiciones, eran esclavos y todo lo que tenían, bueno, pues era por la esclavitud. Ahora son libres, una nación libre, de unos más pobres, más pequeños del mundo, no tenían cultura, no tenían leyes, no tenían tradiciones. Y aquí mismo, en un día, en unos días, Dios les da ley, les da costumbres, tradiciones, festivales para hacer. Y por eso muchos inconversos dicen que esto no es posible, que un pueblo de Israel exista de un día al otro, porque demora generaciones para desarrollar una cultura. Y aquí Dios se lo da en un momento bien corto. En Sinaí, la nación de Israel nació. Pero en el día de Pentecostés, la iglesia nació. Y ahora la presencia de Jesucristo está en el mundo, no a través de su cuerpo físico, pero a través de su iglesia. Y vamos a ver exactamente por qué y cómo. Hermanos, amigos, invitados, tenemos que creer, número uno ahí, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí están dos espacios en el número uno. Tenemos que creer que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Busquen en sus Biblias Efesios 5:23. Efesios 5:23. Está en el Nuevo Testamento. Efesios 5:23. Ahí es el versículo más clarito, más corto, donde se dice directamente lo que estamos aprendiendo aquí. Dice así, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Ahí está. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo, Cristo, es el Salvador del cuerpo, el cuerpo que es la iglesia. Y está otros pasajes escritos ahí en sus notas, Romanos 2:5, que dice que nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corintio, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Cada persona que está aquí y es un miembro de la vida, es un miembro del cuerpo de Cristo, de este cuerpo local aquí. En Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, está bien clarito, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, cuando decimos vamos a la iglesia, es un poquito incorrecto, ¿no? Porque las personas que tienen el Espíritu Santo somos la iglesia. Y vamos a ver, somos el templo del Espíritu Santo. Pero ahora que vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿qué hace la cabeza para el cuerpo? Le dice qué hacer, la dirige, decide qué hace el cuerpo, ¿no? No lo tenemos que pensar. Un día mi hijo dijo, wow, soy tan inteligente. Y dije, ¿por qué? Mi mente le dice a mi cuerpo qué hacer y lo hace. Yo pensé, bueno, pues sí, pero uno empieza a meditar, wow, todas las calculaciones que se tienen que hacer y no sucede. ¿Saben que hay científicos y hay cientistas que se dedican sus vidas a desarrollar un robot que puede hacer cosas que solamente un humano puede hacer sin pensar? Y se están mejorando y ahora hay conversaciones de que, ya va a pasar el Terminator 2 porque ya están robots que pueden hacer cosas y la gente se asusta. Pero no se asusten, Dios está en control. Pero el punto es este, la cabeza
decide lo que el cuerpo hace. La cabeza decide dónde caminamos, cómo usamos las manos, los pies, qué comemos. Todo decide la cabeza. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ¿quién está en control de la iglesia? ¿El pastor? No. ¿Los miembros? No. Cristo. Por eso ahí en la nota dice, la iglesia no es una democracia. Escríbenlo, por favor. Y recuérdense, la iglesia no es una democracia. En un país como este, donde todos votamos, ¿verdad?, para quién va a ser el presidente, quién va a ser el gobernador, quién va a ser el mayor, todo eso. Eso es una democracia. La mayoría decide lo que se hace o no se hace. Bueno, la iglesia no es una democracia. La iglesia no es una organización. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un organismo. Y el cuerpo no funciona sin la cabeza. ¿No? Entonces, si la iglesia no es una democracia, ¿qué es? Ahí está el próximo blanco. La iglesia es una teocracia. Es una teocracia. ¿Qué es una teocracia? ¿Han escuchado la palabra teología? Teo es Dios. Una teocracia es un sistema de gobierno donde Dios decide lo que sucede. Que Dios está en control, no el hombre, no la multitud, no el cuerpo. Dios es el que decide qué sucede en la iglesia y lo que no sucede. Dios reina. Dios manda. Él es el jefe, el patrón, lo que le quieran poner. Él es el chief, ¿no? Hey, chief. ¿Qué hacemos, chief? Un trabajo donde todos llamaban al jefe chief, me acuerdo. Entonces, en la iglesia no hay votos. No hay mayoría de qué vamos a hacer, qué no vamos a... Oye, yo he escuchado historias de iglesias que se dividen y mueren porque se pelearon por el color de la alfombra. He escuchado iglesias donde se dividen por el estilo de música. Entonces se dividen porque creen que la mayoría debe de ganar. Pero la iglesia no es un país donde votamos y la mayoría gana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y Él decide. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Cristo reina sobre la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros entonces saber, como iglesia, lo que quiere Cristo? ¿Y cómo puede un cuerpo de 50 personas, 100 personas, 1000 personas o más, entonces saber lo que Dios quiere? Sin un matrimonio con 2 personas, es difícil ponerse de acuerdo a veces. Cuando le pregunto a mi familia, hago este error de vez en cuando. Después del servicio, domingo, vamos a la casa. ¿Dónde quieren comer? Ahí ya empezó el pleito. ¿Por qué? Acá, o no, allá. Papi, no quiero. ¡Ah! Y dije, híjole, mejor ser un Fidel Castro y decir, eso se va a hacer y se acabó. Y no hay problema. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere? Cuando somos muchos individuos con diferentes opiniones, ideas, experiencias, trasfondos, gustos. Número 2, ahí en sus notas, ahí está la respuesta. Jesucristo dirige la iglesia a través del Espíritu Santo. Llénenlo ahí, por favor. Jesucristo dirige la iglesia a través del Espíritu Santo. Efesios 5:18, búsquenlo en sus Biblias, por favor. Creo que no perdieron su lugar en Efesios, ahí nos quedamos, ¿verdad? Unos versículos antes, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Funciona así. Quiero que me sigan, ¿ok?
Este es el proceso de lo que es de una iglesia que pierde su camino. El cuerpo es la suma de sus partes. Por ejemplo, el cuerpo es ¿qué? Las manos, los brazos, los pies, las piernas, el corazón, los pulmones. Todo es el cuerpo, incluyendo la cabeza, ¿no? Sin la cabeza, el cuerpo, nada. Y si nosotros entonces somos un cuerpo, quiere decir que todos somos miembros y todos tenemos una función dentro del cuerpo. Somos el cuerpo. Entonces, si los miembros del cuerpo, los individuos, no se llenan del Espíritu Santo, entonces Cristo no reina en ese corazón. Digamos que hay 100 personas y de esas 100, digamos que la mayoría no se llenan del Espíritu Santo a nivel personal. Eso quiere decir que entonces, si Cristo no reina el corazón de la mayoría de los individuos, entonces el yo toma control de esa vida, ¿no? Es muy claro en la palabra de Dios que uno sirve a Cristo o se sirve a sí mismo otras cosas. Y si uno no sirve a Cristo, está sirviendo a otra cosa que no debe de servir. Es muy claro, o Cristo o otra cosa. Y si una persona no está llena del Espíritu Santo, no está bajo el control de Cristo. Entonces, ¿qué sucede de ahí? Si el yo está en control de la mayoría de los miembros del cuerpo, el individuo entonces va a servir a él mismo o a ella misma. No va a tener los intereses de Dios en mente, no va a tener los intereses del cuerpo en mente, de la iglesia en mente, solo lo que es mejor para mí, o mis ideas, mis opiniones, mis gustos. Y si todos los miembros o la mayoría están tratando de servirse a ellos mismos, ¿qué pasa a la iglesia? La iglesia se queda vacía del Espíritu Santo. Y entonces, ahí en sus notas escriban, una iglesia con miembros vacíos del Espíritu Santo es una iglesia dividida. Es una iglesia dividida. ¿Por qué? Todos buscan sus propias cosas, sus propios gustos, sus propias agendas y se divide el cuerpo porque todos van en direcciones diferentes. Imagínate un cuerpo donde los brazos se van para acá, el otro se va para acá, esta pierna para acá, esta para acá. No me dirían, oye, esa persona algo anda mal. El cerebro no está funcionando. Tiene una enfermedad. Es una iglesia dividida. Jesús dijo, una casa dividida no dura. Una iglesia con miembros vacíos del Espíritu Santo es una iglesia perdida. Es la próxima descripción. Una iglesia perdida. ¿Por qué? La iglesia pierde su propósito. Se olvida de la razón por la cual ella existe. Se pierde. Y en vez de enfocarse en la misión de Dios, se enfoca en otras cosas. Hacer un ministerio más grande, un templo más nuevo, enfocarse en ministerio social, enfocarse en cómo nosotros podemos estar contentos. La iglesia se encierra, se pierde. Y Jesús mismo dice en Apocalipsis que si la iglesia no se mantiene fiel, enfocada, fiel a Él, pierde su luz, pierde su lámpara, deja de ser iglesia. El templo se queda ahí. Los servicios siguen, los ministerios siguen, pero es un club en vez de una iglesia. Es una iglesia perdida. Y la tercera cosa, de una iglesia con miembros vacíos del Espíritu Santo, es una iglesia infiel. Una iglesia infiel. Se sirve a sí misma en vez de Cristo. Fue salvada por Cristo y ahora se involucra en cosas que tienen nada que ver con Cristo.
se vuelve una prostituta espiritual. Y hay muchos pasajes de los profetas que habla del pueblo de Dios y Dios los llama como una prostituta. ¿Por qué? Dios los salvó y llama a Israel como una virgen que la salvó, la cuidó, la limpió, la lavó y la hizo como su novia. Pero después esa novia de estar limpia, cuidada, que tenía todo lo que necesitaba, buscaba otros dioses, otros amos y dejaba a su marido. Y Dios dijo, se han vuelto como una prostituta. Lean el libro de Ezequiel, el libro de Oseas. Es bien triste como cuando nosotros, una iglesia infiel, lo que le hace al corazón de Dios. Este tipo de iglesia, una iglesia dividida, perdida, infiel, no ha entendido 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Muchos terminan ahí, no terminan en el versículo. Somos el templo de Dios. Los que se han entregado a Cristo, tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Cuando Dios moraba en el templo en Jerusalén, se llamaba el templo, ¿por qué? Allí moraba Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Moran los cristianos. Este cuerpo es el templo de Dios. Y al final del versículo dice, 1 Corintios 6, 19, ustedes no son sus propios dueños. ¡Wow! En otras palabras, yo no soy mi jefe. Yo no decido qué hago y lo que hago y no hago. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién decide lo que hace el cuerpo? Cristo. Si somos en verdad los hijos y las hijas de Dios, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y ahora Cristo nos dirige. Cristo nos manda. Cristo nos guía. Y todo lo que Él nos manda a hacer y nos guía a hacer y nos dice que debemos de hacer es para nuestro bien, porque nos ama. No es una cuestión de control, es una cuestión de amor. Pero si nosotros tomamos nuestro compromiso con Dios seriamente, si entendemos que no somos nuestros propios dueños, pertenecemos a Dios, que este cuerpo es simplemente el templo de Dios para Él morar, y como somos el cuerpo de Dios, para que Jesús mismo viva en este mundo, entonces vamos a llenarnos del Espíritu Santo. El yo, el hombre viejo, el hombre que no quería a Dios, que se desviaba de Dios, que buscaba las cosas, sus propios caminos y era pecado. Ahora crucificamos el viejo yo en la cruz. Y ahora vivimos para Cristo y no para nosotros mismos. Nosotros ahora entonces dejamos que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas. Que Dios tome el control de nuestras vidas. Y si entonces Cristo reina en el corazón de los individuos de la iglesia, en la mayoría, si no, ¿por qué no todos? ¿Por qué no todos los miembros de la iglesia entregados a Cristo, llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no? ¿Es posible? Sí. ¿Por qué no? Y si una iglesia tiene miembros donde están llenos, la iglesia entonces, el cuerpo está lleno del Espíritu Santo, ¿qué tipo de iglesia sería? Ahí en sus notas, una iglesia con miembros llenos del Espíritu Santo es una iglesia unida. Una iglesia unida. ¿Por qué?
aunque somos diferentes, trasfondos diferentes, gustos, opiniones diferentes y diversas, todos vamos a buscar la misma cosa: Cristo. Lo que Cristo quiere, lo que es mejor para Él y su nombre, lo que es mejor para su reino, y no lo que es mi gusto. Yo voy a dejar mis gustos para el mejor y el bien de la iglesia y la misión de la iglesia, y va a haber unidad. Porque ya no se trata de mí, ni de ustedes, ni de nosotros. Todo se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber unidad. Una iglesia con miembros llenos del Espíritu Santo va a ser una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito. Se va a enfocar en la misión de Cristo. La iglesia se va a asegurar que todo lo que hace tiene que ver con hacer discípulos, bautizarlos para que sean miembros de la iglesia y entiendan lo que eso significa, y les va a enseñar a obedecer todo lo que Jesús nos ha enseñado. Eso es el propósito de la iglesia. Para presentarle a Dios un día, a Jesucristo, una novia resplandeciente, un cuerpo limpio delante de Dios. ¿Y cómo se limpia el cuerpo? Enseñando todo lo que Jesús hizo. Número uno, pues se tiene que ser un discípulo, se tiene que entregar a Cristo, que Jesús pagó por ella con su sangre. Se va a bautizar, se va a comprometer con Dios, y entonces va a empezar a también ser santificada a través de la palabra, yendo a la iglesia, orando, leyendo la palabra y poniendo en práctica, obedeciendo lo que Dios dice. Va a ser una iglesia con propósito. No nos vamos a distraer con cosas que son buenas, pero no es lo mejor. Y al final, una iglesia con miembros llenos del Espíritu Santo es una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Se va a presentar como una novia resplandeciente, enamorada y entregada a su Señor. Este tipo de iglesia entiende Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Esa es la vida del cristiano, de la cristiana. Entendemos el amor de Dios, que Cristo se entregó por nosotros, y ahora esta vida la vivimos por fe en ese mismo Hijo de Dios. La vivimos en el cuerpo, en la carne, pero por fe. Vamos a ponernos de pie. Los voy a invitar que tomen esta oportunidad para ser llenos del Espíritu Santo. Si estás aquí y nunca te has entregado a Cristo, estás batallando con tu trasfondo y tener fe en Cristo, viene de una iglesia de esta, pero es una iglesia cristiana, tienes la oportunidad de ser el templo de Dios. Esto tiene nada que ver con una iglesia u otra, una creencia y otra, una religión u otra. Tiene todo que ver con el Dios, el creador de todo lo que es. Y este Dios te vino a buscar porque Él te ama. Y tú puedes tener a este Dios en tu corazón a través del Espíritu Santo. Si sientes que Dios está lejos, hoy lo puedes tener cerca, muy cerca, dentro de tu propia vida. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, escuchen: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Eso te dice Jesús. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesús. Él quiere entrar en tu vida y hacerte de nuevo. No es tu trabajo de limpiarte, de ser mejor persona,
de dejar de hacer las cosas que sabes que no agrada a Dios. Ahorita solo te toca abrir la puerta de tu corazón y dejar que el Espíritu Santo venga y que Él te limpie, que Él te haga de nuevo, que Él te transforme y te dé una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Si ya eres un cristiano, ya tienes el Espíritu Santo, hoy puedes tomar otro paso o quizás el primer paso para ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno no es algo pasivo. No es donde uno se sienta y dice, Padre, quiero ser lleno, lléname. No es algo activo. Ser lleno del Espíritu Santo significa darle control a Cristo. Quiere decir obedecer lo que ya sabes. Cumplir con lo que ya sabes. Y tener deseo de aprender más para cumplir más. Eso es ser lleno. Si eres parte del cuerpo de Cristo, síguelo como tu cabeza para que seamos una iglesia unida, con propósito, fiel.